el Señor me da el privilegio de servirlo y servirlo compartiendo con ustedes un tema que creo que es trascendental en la vida de todo hijo de Dios, y es la gratitud. Creo que nosotros como papás, la mayoría, cuando nuestros hijos son pequeños, les enseñamos a decir gracias, por favor, con permiso. Y eso les sabemos nosotros como papás que les va a abrir puertas en el colegio, en la universidad, en el trabajo y en la vida misma. Son reglas básicas de educación. Amén. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Y Él quiere que aprendamos a ser agradecidos o que volvamos a ser agradecidos, porque algunos de repente en algún momento lo fuimos y poco a poco fuimos perdiendo esa virtud. Y podemos ver que es voluntad de Dios que cada uno de nosotros seamos agradecidos. Y lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5:18. Y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes son vosotros? ¿Pero quiénes son? No, nosotros se pierde así en el yo. Muy bien, yo. Algunos de los que dijeron yo, los que no también, todos los hijos de Dios estamos metidos en ese vosotros. La voluntad de Dios es que demos gracias a Él en todo. Y quiero que piensen o que guarden la palabra en. Si eso lo vamos a platicar en un momentito. Y dar gracias a Dios en todo significa, bueno, yo despierto y me doy cuenta que estoy vivo. Entonces, gracias Señor por la vida, porque Él sostiene nuestra vida. Y de ahí abro mis ojos y puedo ver. Y gracias Señor porque puedo ver. Y me levanto y gracias Señor porque puedo pararme y puedo caminar. Porque todo eso es un regalo de Dios y de ahí llegamos, somos afortunados realmente. Nos está esperando un plato en la mesa para ir a desayunar, una familia. Gracias Señor por estos alimentos, gracias por la familia. Me subo al carro y voy al trabajo. Gracias Señor por este carro que tú me has provisto. Y luego en el camino de repente me chocan. Gracias Señor porque en medio de esto tú estás conmigo. Amén. Llego a la oficina, gracias Señor por el trabajo. De ahí estoy en la oficina y surge un problema. Gracias Señor porque en medio de este problema tú estás conmigo. Y así cada detalle de tu vida es un buen momento para darle gracias a Dios. Y regreso a mi casa y gracias Señor por la familia, porque tengo una casa que me espera. Gracias Señor por la cama, etcétera. Entonces hay muchas razones por las cuales darle gracias a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, algunos nunca han sido agradecidos, tal vez por circunstancias de la vida, y algunos otros tal vez porque fueron agradecidos y por algunas razones que vamos a ir viendo en el transcurso de la prédica, hemos perdido esa virtud. Pero Dios quiere que seamos agradecidos. Y vamos a ver algunas de las razones por las cuales no somos agradecidos. Y agradecidos principalmente con Dios. Aunque estamos llamados también a ser agradecidos con todos. Sí, porque Dios es la fuente de nuestras bendiciones. Pero todos los que están a mi alrededor son instrumentos de Dios para bendecirme. ¿Sí? Entonces podemos decirles gracias. Y a Dios gracias. Amén. Entonces, vamos a ver 5 razones y después vamos a ir detallándolas. La razón número 1 es porque tenemos un montón de cosas y no las vemos como un regalo de Dios, sino que damos por sentado de que ahí van a estar día tras día. Y entonces perdemos el enfoque, como dice el siguiente punto, y nos enfocamos más en lo que nos falta que en todo lo que Dios nos ha dado. Y eso que nos falta nos quita la atención de lo que Dios nos ha dado y nos lleva a ser ingratos. Otro, valoramos mal. Nuestro sistema de valores está desconfigurado. Le damos más valor a aquello que Dios le da menos valor y le damos menos valor a lo que Dios le da valor. Y vamos a ir viendo punto por punto.
Otro es que nos creemos merecedores de todo lo que tenemos. O sea, es por mi esfuerzo. Esto lo tengo porque yo trabajé por eso. Y nos creemos buenos. Buenos en lo que hacemos, o buenos cristianos, o buenas personas. Y no somos conscientes de la grandeza de aquel que nos ha dado todo. Y vamos a ir viendo cada una de estas razones. Primero, no vemos como un regalo de Dios lo que tenemos y damos por sentado que ahí va a estar cada día. La palabra de Dios nos habla en Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y subrayé las palabras, o resalté las palabras toda y todo, porque lo que quiere decir esto es que todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Amén. Y vamos a ver ejemplos de ese todo lo bueno. Vamos a empezar con lo terrenal. Como les decía, la vida. Si estamos aquí hoy es porque Dios ha sostenido tu vida y mi vida hasta este segundo. ¿Sí? Entonces, seamos conscientes de eso y esa es una buena razón para darle gracias. El aire que respiramos, el poder respirar, se necesita o requiere de un aire con cierta concentración de oxígeno y esa la provee Dios. Y aparte todo un sistema respiratorio para que podamos respirar. Y eso pasa de día, de noche, consciente, inconscientemente. Pero pregúntenle a los que tienen asma si no valoran el poder respirar. Qué rico es poder jalar aire, inhalar, jalar aire y sentir que te llena todos los pulmones y sacarlo. Amén. Entonces es un regalo de Dios por el cual darle gracias. Cada parte de nuestro cuerpo, si viéramos todas las partes de nuestro cuerpo, no saldríamos de aquí porque creo que Dios hizo con una perfección nuestro cuerpo que de verdad sorprende. Pero vamos a ver 2 o 3. La capacidad de ver. Se necesita luz. Esa luz Dios la provee. Y nos provee del sentido de la vista. Y entonces esa luz entra por nuestros ojos. A través de la luz podemos percibir texturas, formas, colores, distancias, tamaños. Y entonces entra a nuestros ojos, en la retina, eso es transformado en señales eléctricas que se van por el nervio óptico y llegan a una parte del cerebro. Y ahí el cerebro lo almacena como una imagen. Y eso es solo para ver, ¿verdad? Y todo eso Dios lo provee. Y para hablar, primero tenemos que aprender un idioma. Y si nos pusiéramos a investigar cómo se da eso realmente en el cuerpo, el cerebro y todo lo que interviene, es maravilloso, de verdad. Pero para hablar, imaginémonos que ya están todas las imágenes en nuestro cerebro. Y yo quiero transmitirles a ustedes una idea, una palabra, pongamos una palabra. Y entonces entre todas las imágenes que están en mi cerebro, busca las palabras que se adecúen o que puedan describir esa imagen que yo tengo en el cerebro. Y entonces el cerebro le da las órdenes a diferentes órganos del cuerpo, pues, desde los pulmones para que salga el aire, pase por las cuerdas vocales y vibren. Le da la orden a mi boca, a mi lengua, para que se ponga de cierta forma y suene la palabra para que ustedes la entiendan. Y para que ustedes la entiendan, vienen esas ondas sonoras, entran en sus oídos, se transforman también en señales eléctricas o impulsos eléctricos y llegan al cerebro y ahí se da lo inverso. Ahí, cuando llegan estas ondas eléctricas, entre todas las palabras, busca y las transforma en imágenes y se forma esa imagen en nuestro cerebro y podemos entender lo que nos están diciendo. O sea, todo eso es maravilloso. Entonces, ¿cómo no le voy a dar gracias yo a mi Dios por todo lo que ha hecho en mí? Amén. Y las capacidades, parte de eso es ver, oír, pensar, sentir. No somos inertes. Qué feo sería no sentir alegría, ni tristeza, ni enojo, o sea, no tener emociones. Pero el Señor nos regala el poder sentir, el pararnos. Ahí se interviene el sistema óseo, músculos, tendones, el cerebro, dándole órdenes a cada parte de nuestro cuerpo. Y podemos seguir, por ejemplo, familia. Y aquí me recuerdo de un ejercicio que me compartió María de Cuán, hace muchos años. Ella me decía, ¿qué pasaría si por lo que no le diste gracias a Dios en la mañana,
ahorita no lo tuvieras. Si no le diste gracias por tus ojos, ahorita estarías ciego. Si no le diste gracias por tu capacidad de hablar, estarías mudo. Si no le diste gracias por tu familia, estarías como Job. En un ratito viene y mirá, se murieron tus hijos, se murieron todos. Entonces, ese ejercicio me ha servido a mí mucho para dejar que Dios forme esa virtud de gratitud en mi vida. Y empata con el Salmo 103, ¿verdad? Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y podríamos pasar días completos pensando en los beneficios de Dios y no terminaríamos. Pero vamos pensando poco a poco en ciertos beneficios y día con día vamos viendo nuevos beneficios que Él nos permite ver. La casa, ahora con tantos terremotos, llegar y darle gracias, Señor, gracias por mi casa. No es por mi esfuerzo, es porque Él es mi proveedor. Sí, y Él a veces usa mi trabajo, pero a veces puede usar cualquier otra cosa, ofrendas o lo que sea. El carro, ¿verdad? La comida, gracias Señor. Si no le diera gracias por la comida, ahorita estaría tronándome las tripas y muriéndome del hambre. Por la congregación, de verdad, yo le doy gracias por cada uno de ustedes. El compartir mis debilidades, por ejemplo, compartir mis luchas, mis batallas y saber que no estoy solo en esas batallas, sino que hay otros que también están peleando sus batallas. Eso vamos unos con otros apoyándonos. O que alguien me comparta una batalla que yo estoy librando ahorita y que el Señor ya le dio a él la victoria, ese testimonio me anima. Y también cuando un hermano viene y me confronta con mi pecado, o cuando estoy jugando con fuego y me dice, mira, no camines por ahí porque te vas a ir al abismo. Y entonces, literalmente eso pasa. Voy así y el hermano me jala y me evita esa caída. Entonces, es una bendición realmente la congregación también. Es un regalo de Dios. Ustedes son un regalo de Dios para mí. Y hasta en los detalles pequeños. Ya hemos hablado que, Señor, dame un parqueo, por favor, voy deprisa. Y cuando llego, sale un carro y me meto. Ya no, gracias, Señor, ya lo conseguí. O para los patojos, ¿verdad? Señor, que me diga que sí, Y llega y le declara su amor y sí, le dice, ya no, Señor, ya conseguí que me dijera que sí. Todo eso es un regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, la idea es que seamos agradecidos y que veamos todo, no como que ahí está y demos por sentado que ahí va a estar, sino que realmente aprendamos a ver en todo la mano de Dios que está a nuestro favor y que quiere lo mejor para nosotros. Y viendo en términos espirituales su amor eterno, ese amor que trasciende el tiempo y el espacio. Nos vamos 10 millones de años atrás y tú ya existías en la mente y en el corazón de Dios. Y allí eras amado infinitamente por Él. Y nos vamos 10 millones de años después y es exactamente lo mismo. Eres y seguirás siendo amado por Él por la eternidad, porque Él no te ama por lo que haces, sino te ama porque Él es amor. Y su amor es eterno. Nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y en mi cabeza, en mi mente finita, creo que no logro entender lo que eso significa, pero es grande ser hecho a imagen y semejanza del mismo Dios. Él lo decidió así, hacerte a su imagen y semejanza. Y uno se siente contento con sus hijos cuando le dicen, ala, ¿cómo se parece a ti? No la podés negar. Así me decían a mí con mis hijas principalmente. Mira, no las podés negar porque son igualitas a ti. Hasta que alguien me dijo, mira, no te preocupes, hay cirugías. O son bonitas, son igualitas a ti, pero en bonito, me decían. Entonces, pero yo me sentía contento, me sentía orgulloso y creo que Dios se siente contento de que tú seas hecho a su imagen. Su sangre, esa sangre preciosa, en la sangre está la vida, dice, y esa sangre fue derramada en totalidad en la cruz del Calvario. Quiere decir que Él allí derramó su vida totalmente por ti. Y esa sangre tiene peso, tiene valor delante del trono de Dios. Es lo único que de verdad consigue el perdón de tus pecados. Y vamos al siguiente punto. El perdón es un regalo de Dios. Todo esto que estamos viendo son regalos de Dios.
y que nosotros damos por sentado, y al dar por sentado a veces como que menospreciamos, no le damos el valor que tiene. Y el perdón de Dios, si tú y yo en este momento, primero si Cristo no hubiera ido a la cruz, aunque tú y yo nos arrepintiéramos, lloráramos y hiciéramos lo que hiciéramos, no tendríamos el perdón de Dios. Entonces, Él, de hecho dice en Apocalipsis 13:8 que Él fue inmolado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él, cuando dice en primera de Pedro 1:9, confesaos los pecados y fiel y justo es Él para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad, es porque en el momento en el que yo le pido perdón, el perdón ya está provisto por medio de Él, en su sangre. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años y ya fue inmolado desde el principio. La salvación. Tú y yo estábamos condenados al lago de fuego a una eternidad sin Dios. Y tal vez se ha dicho, pero piensa por un momento lo que eso significa. Estar condenado a una eternidad lejos de Dios, donde todo tu sistema está en desarmonía, tus emociones, tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu, todo en desarmonía. Creo que eso es peor a estar en una hoguera sintiendo el dolor físico. Pero Él pagó el precio para que tú y yo pasáramos la eternidad con Él. Y ahora en lugar de muerte eterna tenemos vida eterna. Nos ha dado su palabra. Y en su palabra encontramos quién es Él. ¿Sí? Ahí está descrito, ahí lo podemos conocer a través de su palabra, dándole vida al Espíritu a esa palabra en mi vida. Y podemos encontrar quién es Él, podemos encontrar qué le agrada, qué no le agrada, podemos encontrar los planes que tiene para nosotros, sus promesas, las bendiciones que Él tiene para nosotros están en su palabra y nos lo da de regalo y a veces lo menospreciamos y pasan días y no leemos un solo versículo. Su espíritu es mi paráclito, es mi ayudador. Cuando yo voy caminando en esta vida y de repente quiero tirar la toalla y ya no aguanto más y se me cierra, Él me anima a seguir adelante. Amén. ¿Cuántos han pasado por ahí? Amén. Y también es el que me recuerda las palabras de Jesús, el que me revela su palabra, el que me dice exactamente para mi vida qué me quiere decir Dios a través de su palabra. También me convence de pecado, me confronta cuando me estoy desviando de la voluntad de Dios. Su misericordia. Cuando yo pienso en lo que merecen mis obras, de verdad estoy convencido en que merezco el infierno, en que merezco la eternidad separado de Dios. Pero Él no me paga conforme a mis obras, sino que me paga conforme a su misericordia y a su gracia. Y en lugar de darme la condena eterna, me da vida eterna. Y su presencia. Bueno, hay muchos más, pero imagínense, ahorita llevo casi 20 minutos y no he pasado el primer punto. Vamos a hacer vigilia, hoy va a ser hasta las 8. Su presencia. Antes, una sola persona de una sola familia, una sola vez al año, podía entrar a la presencia de Dios el día de expiación. Hoy por medio de Jesucristo, si dice Hebreos que su cuerpo es como el velo que se rasgó de arriba abajo y me abre el acceso a la misma presencia de Dios. Es decir que nosotros hoy por medio de Jesucristo solo podemos cerrar nuestros ojos y en el nombre de Jesús decirle: Padre, aquí estoy por medio de tu Hijo Jesucristo. Y ya estamos en la misma presencia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Es un regalo maravilloso y a veces lo despreciamos. O sea, podemos entrar a su presencia en el momento en el que nosotros decidamos y lo menospreciamos. Ahora, ¿qué pasa si estamos pasando tiempos difíciles o de aflicción? ¿Verdad? ¿Se recuerdan que les dije que le pusiéramos atención a la palabra en? Den gracias en todo. Si a mí
por ejemplo, Tito me da un celular, yo no le voy a decir a Juan José, gracias por el celular, porque no me lo dio Juan José, me lo dio Tito, ¿sí? Entonces, si viene un cáncer a mi vida, a mi esposa, a mis papás, a mis hijos, yo no le digo gracias al Señor, porque eso no viene de Él. Pero lo que sí le puedo decir es gracias. Como dice Josué 1:5, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, gracias Señor, porque en medio de esta enfermedad tú estás conmigo y no me dejas y no me desamparas. Gracias Señor, porque en medio de esta crisis económica no me dejas, no me desamparas y estás conmigo. Gracias Señor, porque en medio de estos problemas con mi familia, con mi hijo, con mi esposa, tú estás conmigo y no me dejas y no me desamparas. Amén. Y en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús, bueno, creo que todos aquí hemos experimentado el sufrimiento y el dolor, ¿sí? Pero algunos ya hemos experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio del sufrimiento y del dolor. Amén. Y ese es un regalo que viene de Dios. Es la gracia de Dios. Y Él no lo niega. En el mundo tendréis aflicción. No nos ofrece un lecho de rosas. Vamos a sufrir. Pero Él está con nosotros. Y nos pide que confiemos. Él ya venció al mundo. Amén. Gracias, Señor, por estar conmigo en la prueba. En los momentos difíciles también podemos darle gracias al Señor. Amén. Cuestión de enfoque. Nos enfocamos más en lo que nos falta en lugar de enfocarnos en todo lo que Dios nos ha dado. Y el cuestión de enfoque, si yo me enfoco en lo que Dios me ha dado, una ecuación sencilla, lo que empieza a brotar es gratitud. Por eso es que el Salmo dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Pero si me enfoco en lo que me falta, lo que brota es queja o ingratitud. Eso le pasó al pueblo de Israel. Señor, ya estamos aburridos de este maná. Quiero carne. Es queja. Estaríamos mejor en Egipto. ¿Para qué nos sacaste de ahí? Ahorita estamos aquí sufriendo. Nuestros hijos van a morir. Nuestros animales van a morir. Queja. Sí, se están enfocando en lo que les falta. En 2 Corintios 10, ahí nos manda, en el versículo 12, en la primera parte, nos manda que no nos comparemos unos con otros, sino que el que se gloríe en el Señor. Amén. Y no estamos llamados a compararnos con los demás, sino que lo que sí hace Dios es que nos permite compararnos con nosotros mismos en el tiempo. Yo ya no soy el mismo de hace un año y espero no ser el mismo en un año de lo que soy ahorita, porque estamos caminando hacia la estatura del varón perfecto. Él nos está llevando. Y el problema es que nos comparamos con los demás. Lo triste es que es en lo terrenal. Y lo más triste es que en muchas iglesias o en varias se está predicando que la bendición está en lo terrenal. O sea, que si el hermano tiene mucho dinero, buenos carros, buena casa, entonces es bendecido. Entonces, qué bendecidos los narcos, ¿va? Y Dios te puede bendecir en lo terrenal, y de hecho lo hace. Pero Él está más interesado en tu corazón que en tu billetera. Nos vivimos comparando en lo que nos falta, ¿verdad? Casas. Este tiene una casa que cuesta tanto y yo tengo esta que cuesta tanto. Y entonces vemos la diferencia y sale la queja. La Señor, ¿por qué Él tiene y yo no? Y parece la promoción de banco, ¿verdad? Casas, carros, sueldos y puntos, y nos comparamos con eso. O vemos las familias, ¿verdad? Decimos, me gustaría tener la familia que Él tiene. Pero en las redes sociales todos proyectan una imagen perfecta, ¿verdad? Pero vayan a su casa una semana y van a ver los pleitos, y van a ver las caras que se hacen unos a otros, y como que no era tan perfecto como proyectan en las redes sociales, ¿verdad? El problema es que nos estamos comparando constantemente, y capacidades. Yo quisiera jugar como Messi, dicen, o como Ronaldo, no sé, depende de quién. Quisiera predicar como fulano, ¿verdad? Quisiera cantar como sutano, tocar tal instrumento, y nos vamos comparando. O los ministerios, es que esa iglesia tiene miles, ¿verdad? Y yo quisiera tener una iglesia de miles. Entonces, Dios no nos manda eso. Y les quiero compartir un ejercicio que a mí me ha ayudado mucho. Ustedes saben que en los últimos 3 años pasé por un infarto, una
una ruptura de tendón de Aquiles y una ruptura de bíceps. Ya en la ruptura de bíceps ya había aprendido un poquito. Y entonces, dos cosas aprendí. Una, lo que sirve, por eso les digo el valor que tiene cada parte de nuestro cuerpo que Dios nos dio. Lo que sirve cada parte del cuerpo, de veras. Yo pensé que con lo del pie, decía yo, sí, el pie debe ser de lo más importante, ¿verdad? Y el brazo, pues decía, puedo hacer muchas cosas sin el brazo. Yo soy zurdo y fue la zurda. Y entonces no me podía cepillar bien los dientes, no me podía peinar bien, aunque usted no lo crea. y no, cosas tan básicas como eso, no las podía hacer bien. Pero entonces tenía una incapacidad en el brazo. Pero empezaba a pensar, y de ahí salió todo esto que les explicaba. No es que yo sepa mucho de cómo funciona el cuerpo, pero empecé a investigar para enfocarme en lo que sí podía usar, que Dios me había dado en ese momento que tenía la incapacidad del brazo. Entonces, no podía hacer con el brazo algunas cosas, pero podía ver, podía hablar, y todo el proceso que ya vimos, podía caminar, que ahora lo valoro un montón también, ¿verdad? Puedo respirar. Y entonces el enfocarme en lo que Dios me ha dado, lo que según yo me falta, pasaba a un tercer plano y realmente me afectaba muy poco, siéndoles bien honestos. O sea, ya el brazo ya era muy poco, el pie sí todavía me afectaba, el corazón no digamos, ¿verdad? Que era la primera vez. Pero sí, enfoquémonos en todo lo que Dios nos da y no demos por sentado nada como que ahí va a estar, porque es un regalo de Dios. Valoramos mal. Y aquí es ironía, ¿verdad? Porque le damos valor a lo que Dios le da menos valor y le damos menos valor a lo que Dios le da más valor. Y aquí dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Ahí te está como reubicando los valores, por lo menos de estas 4 cosas. Y nosotros a veces valoramos más el alimento que la vida. Es más, a veces usamos el alimento para cortar nuestra vida. ¿Verdad? Cuando vamos a orar por los alimentos, en lugar de orar por los alimentos y decirle, Señor, bendícelos, deberíamos en el súper decir, Señor, dame sabiduría para saber qué compro. ¿Verdad? Y entonces, pero a veces los valores están cambiados. Y vamos a ver un par de cosas. Vamos a ver aquí, tal vez Marco Antonio. Te voy a preguntar algo. Si yo te dijera, mira Marco Antonio, yo te voy a transferir $1,000,000. En serio, ¿qué dirías? Lo recibo, amén, aleluya. ¿Alguien podría arruinar tu día fácilmente? ¿Alguien podría arruinar tu día fácilmente después de que te doy $1,000,000? Es difícil, ¿verdad? Y si yo te digo, no, mira, ¿sabes qué? Me caes re bien, te voy a dar $10,000,000. Lo recibo, dice. Y si yo te digo, mira Marco Antonio, pero eso hay una sola condición. Te doy los $10,000,000, pero hoy es el último día de tu vida. ¿Qué me dirías? ¿Verdad? Indirectamente me estás diciendo que tu vida vale más que casi cualquier cantidad de dinero. Pero en la práctica a veces nos pasa al revés, porque empezamos a trabajar, nos desvivimos trabajando, perdemos la vida trabajando, nos volvemos trabajólicos y abandonamos nuestro tiempo con Dios, que es lo importante para Él, le damos más valor al dinero, abandonamos tiempo con nuestra familia y le damos más valor al dinero. Entonces en la práctica como que algo no cuadra. Y la otra ironía es que valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y realmente no necesitamos perder nada. Fíjense, les voy a contar una experiencia, me voy a pasar un poquito del tiempo, pero les voy a contar una experiencia que tuve. Mi hijo, cuando tenía 40 días, lo llevamos al médico y tenía croup y se le estaba cerrando la garganta. Y entonces no se miraba tan mal, pero el doctor nos dijo, miren, está grave, tenemos 24 horas y en 24 horas se sabe si vive o no. Y con Carla pues nos tomamos de la mano, oramos, se lo entregamos al Señor con llanto y todo. Y fue un tiempo bien difícil, el Señor lo salvó y gracias a Dios ahí está. Pero en ese tiempo yo tuve unos momentos de intimidad muy, muy intensos con el Señor. Escribí canciones
¿verdad? Que no pensé que podría escribir. Y estaba semanas o meses después en un desayuno, compartiendo la palabra de Dios. O sea, había alguien que dirigía y yo estaba ahí sentado. Y entonces me empecé a recordar de todos esos momentos de presencia de Dios y de todos esos momentos de intimidad y que fueron espectaculares. Y en mi oración le decía, Señor, a mí no me importaría volver a pasar por un sufrimiento igual. Fíjense lo que le digo, con tal de experimentar tu presencia. Y entonces el hermano que estaba dirigiendo el desayuno me dice, ¿podrías leer la cita? Y yo aterricé, me bajó de la nube en que andaba. Y entonces le digo, ¿cuál cita? Perdón, es que estaba distraído. Entonces me digo, el Salmo 32:9. Y se me quedó la cita. Y dice, no seas como el mulo o el caballo que necesita la rienda para sacar brillo. Entonces, lo que me estaba diciendo el Señor, mira, no necesitas sufrir yo soy accesible, yo aquí estoy. Entonces es lo mismo, o sea, no valoremos hasta que perdemos las cosas. La iglesia, con lo del tendón de Aquiles, yo estuve varios meses acostado y unos meses en recuperación. Y no podía venir a la iglesia. Y cuando la iglesia siempre está los domingos, como que la menospreciamos. Y Dios le da valor a eso y nosotros no. Y entonces decimos, bueno, falto un domingo, el otro me sale tal compromiso, también falto y así, ¿verdad? Pero es diferente cuando querés ir y no podés. Yo quería venir y no podía y miraba todas las transmisiones en YouTube y anhelaba tanto venir sin poder. Entonces, de verdad, o sea, valoraba. Y a tal punto que cuando yo entré la primera vez por esa puerta y los vi a todos ustedes de espaldas, se me salieron las lágrimas, o sea, de la emoción de estar una vez más aquí. Los retiros pasó igual, ¿verdad? El anhelo de ir a retiros, pero cuando tenés el retiro y te invitan a servir, entonces lo menospreciás y llegas a decir, ¿y por qué solo a mí? Y entonces en ese tiempo hicieron un retiro y lo viví a control remoto. Y me recuerdo que Daniel Cifuentes me pasaba el reporte de cómo iba el retiro. Yo le decía, no hombre, poné atención. No son mentiras. No, él de buena gente me pasaba así en 2 palabras cómo iba el retiro. Bien, ok, me ponía nada. Pero el punto es que de verdad uno valora hasta que uno pierde la oportunidad de hacer las cosas y no necesitamos llegar a eso. El caminar, no digamos, ¿verdad? Lo del tendón de Aquiles ya les conté. Entonces, todo lo que recibimos es por la misericordia y por la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, démosle gracias y disfrutemos todo lo que Él nos da. Esa es una buena forma de adorar a Dios. 4. Creemos que merecemos lo que tenemos y nos creemos buenos. En Lucas 7, 36, 50 nos narra la historia o el pasaje de un fariseo llamado Simón. Él hizo un banquete en su casa e invitó a Jesús. Y cuando se enteró una mujer que todo el pueblo la consideraba pecadora, esta mujer trajo un frasco de un perfume carísimo y llegó donde estaba Simón, a la casa de Simón donde estaba Jesús. Y cuando llega, entonces se arriesga, ¿verdad? Porque tenía mala fama de pecadora en todo el pueblo. Imagínense la pelada que le deben de haber dado cuando ella entró. Y entonces llega y se tira a la espalda de Jesús, a sus pies, y los abraza. Yo no sé qué habrá sentido esta mujer realmente, pero podría haber sido, todos la condenaban, y ahí halló gracia y misericordia, halló perdón. Y entonces se conmovió tanto su corazón que empezó a llorar y caían lágrimas a tal punto que se empezaron a mojar los pies de Jesús. Y fue necesario que ella tomara su cabello y empezara a secar los pies de Jesús. Después los besaba los pies de Jesús, toma el frasco y lo vierte en los pies de Jesús. Y entonces viene Simón y otros criticones que de plano habían ahí y piensan y dicen, si este de verdad fuera profeta, hablando de Jesús, ya sabría que esa mujer que lo está tocando es una pecadora. Y Jesús, sabiendo lo que había en el corazón de cada uno, así que aguas, ojo con lo que hay en tu corazón en este momento.
Jesús les cuenta una parábola y es un acreedor con dos deudores. Y esa parábola está en Lucas y lo vamos a leer, Lucas 7, 41, 43. Dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ahora acompáñenme a hacer un análisis, una exégesis, diría, del pasaje. Eran dos deudores, uno le debía 500 denarios y otro 50. Para que se hagan una idea, más o menos son 17 meses de sueldo. Los 500 denarios y los 50 es como mes y medio. Entonces sí hay una diferencia bien grande entre las deudas. De ahí dice que ninguno de los dos tenía capacidad de pago. El acreedor decide perdonarle la deuda a los dos. Díganme si eso no es misericordia. ¿Por qué? Porque ellos merecían una condena por el delito de robo. Y en lugar de recibir esa condena, primero no reciben la condena. Ahí es misericordia. Pero no solo reciben eso, sino que reciben el perdón de la deuda. Entonces, viene Jesús y le pregunta, ¿cuál de los dos amará más al acreedor? Simón responde, pues al que se le perdonó más, la deuda más grande. Y en cierta forma, humanamente, creo que la respuesta de Simón tiene sentido. Imaginemos que yo ahora le vamos a prestar 10 quetzales a Marco Antonio y 200,000 a Tito. Y de repente vengo yo y les digo, miren, les perdono la deuda. ¿Qué? Tito, gracias. Marco Antonio ni se movió. Solo faltó que me dijera, ¿cuál deuda? Porque a los ojos de él, la deuda es, bueno, no a los ojos de él, a los ojos de cualquiera, la deuda de 10 quetzales es casi nada comparada con la de 200,000. Pero la cuestión es que ninguno de los dos tenía capacidad de pago. Y tal vez para ilustrarles un poco esto, yo me recuerdo, mi familia viene de Jalapa, mi familia paterna, y mi abuelo hacía negocios y a veces lo acompañaba. Y compraba terrenos y decía, mira, te doy 3 vacas paridas y 5 gallinas culecas. Y así se hacían negocios. Pero hoy las urbanizadoras andan a ofrecerle eso y no te lo aceptan, ¿verdad? La moneda, o sea, lo que te aceptan es dinero, cash. Entonces, si nosotros no tenemos la moneda con que se paga, o sea, no podemos llegar con un montón de cosas, pero esa moneda esa no es la moneda que se acepta. Entonces, esto es lo que va a pasar ahorita al verlo espiritualmente. Y el problema no es la cantidad o el tamaño del pecado, sino que es la paga del pecado. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y muerte está hablando de una separación eterna de Dios. Y en Santiago 2:10 dice que podemos cumplir toda la ley, pero si fallamos en un punto, nos hacemos culpables de todo. Entonces no es la cantidad de pecados, ni tampoco el color o el tamaño del pecado. Y Dios te ama tanto. Te hizo a su imagen y te hizo para que estés con Él la eternidad. Ese es tu propósito, ¿sí? Puesto por Dios. Él te hizo para que estés con Él la eternidad. Él quiere disfrutarse de tu presencia durante toda la eternidad. Y cuando eso se vio en peligro, o sea, Dios no puede concebir que tú te vayas a una eternidad sin Él. Y entonces está en Oseas 11:8. Esto conmueve mucho mi corazón. Y póngale donde está en la línea, póngale su nombre. Y dice, ¿cómo podré abandonarte? O Osberto, o Carol, o José, Miriam, Jorge, Andrés. Cada uno póngale su nombre. Te entregaré yo. Póngale su nombre. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Y manda lo más precioso del cielo a que esté suspendido entre el cielo y la tierra en una cruz a pagar el precio para que tú y yo tengamos la opción a estar la eternidad con Él.
porque eso era lo que él anhelaba. Y entonces, él proveyó el pago. Amén. Dios nunca te va a entregar y nunca te va a abandonar. Y se recuerda, bueno, vamos a ver ahorita, vamos a regresar a los 50 y 500, pero para llegar a eso quiero tocar unos puntos. En Lucas 5, 27 y 28 está el llamado de Mateo. Mateo era un publicano. Publicano es el judío que cobra impuestos de los mismos judíos y se los pasa a los romanos. Entonces los judíos los consideraban como unos traidores, como marginados, como rechazados y como corruptos. En Lucas 3 llegan unos publicanos con Juan Bautista y le preguntan, ¿qué debemos hacer? Y él les dicen, no cobren más de lo que está estipulado. Entonces se mira la corrupción que había en el medio. Y esto le representaba a Mateo y a todos los publicanos una vida económicamente cómoda, de lujos. Pero Mateo, ante el llamado de Jesús, deja inmediatamente esa vida cómoda por seguir a Jesús. Y lo primero que hace es ofrecer un banquete e invita a sus amigos. ¿Y quiénes creen que eran sus amigos? Otros publicanos, porque ellos eran rechazados por el pueblo. Cuando los fariseos miran esto, entonces empiezan a criticar a Jesús. ¿Cómo comparte con publicanos y pecadores? Y lo empiezan a señalar y a criticar. Y viene una respuesta, cuando los fariseos cuestionan a Jesús al respecto, viene una respuesta sorprendente de Jesús, que está en Lucas 5, 31, 32, y me encanta esta versión, lo que dice la NTV. Dice, Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Y dice a los que se creen porque no hay un justo, solo Dios. Pero nosotros nos sabemos pecadores y necesitados de Dios, de su gracia y de su misericordia y de su perdón. Y cuando dice la gente sana no necesito médicos, sino los enfermos, si yo estoy enfermo no voy a esperar a curarme para ir al médico. Sería ridículo, ¿verdad? O sea, ¿para qué voy a ir? Pero Jesús es el médico de médicos, del alma, del espíritu, del cuerpo, de todo. Amén. Y realmente todos estamos enfermos del alma. La enfermedad del alma es el pecado. Y es una enfermedad mortal y silenciosa. Y aquí podemos ver el pecado de incredulidad, el pecado y los pecados. El pecado de incredulidad o el pecado adámico, ¿verdad? Es el que heredamos. Y cuando nosotros creemos en Jesús y en su nombre, como dice Juan 1:12, y confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Jesús es el Señor y que el Padre lo resucitó de los muertos, entonces serás salvo, dice Romanos 10:9. Entonces ahí se acaba ese pecado de incredulidad. Pero los pecados no confesados, si hay algo peor que el pecado, es ocultar el pecado. Entonces, si yo no confieso los pecados, eso me va apartando, se va formando un callo en mi conciencia y poco a poco voy llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y eso me puede llevar a la muerte. Y lo comparo a lo del infarto, ¿verdad? O sea, yo estaba bien, me sentía bien, y de repente, un día, el infarto, ¿verdad? Y pues algunos mueren, muchos han muerto por infartos, pero es silencioso y no te das cuenta. Y regresamos a lo de los 500 denarios, porque estábamos hablando del que se cree justo. Hablemos de los 10 quetzales. ¿Sí? Pagar 10 quetzales lo consideramos tan poco que ni siquiera lo consideramos una deuda y pensamos que tal vez lo puedo pagar con un buen saludo, con un buen abrazo. Trasladándolo a lo espiritual, creemos que podemos pagar cuando consideramos que nuestra deuda con Dios en relación a nuestros pecados es tan pequeña que decimos con buenas obras quizá lo pago, ¿verdad? Y tal vez a Dios se le olvidan algunos pecados por ahí. Pero la palabra dice en Isaías 64:6 que tus justicias, tus buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Él no tiene la capacidad de pago, pero cree que tiene la capacidad de pago. Se cree justo. El de 500 denarios, él está consciente de que no puede, que no tiene la capacidad de pago. Entonces necesita la misericordia del acreedor.
y por eso la valora. Y cuando le es perdonada la deuda, ¿qué es lo que surge? Surge agradecimiento. Entonces, concluimos, no importa cuánto hayamos pecado, si nosotros creemos que es poco o mucho, de todos modos, no tenemos ninguno, tenemos la capacidad de pago, no tenemos la moneda, ¿sí? Llegamos con nuestras gallinas y nuestras vacas, pero no tenemos la moneda. Todos necesitamos el perdón y la misericordia de Dios, que es nuestro acreedor. Y solo hay un precio que puede pagar cualquier deuda de pecado, sea poca o sea mucha. Pero la paga del pecado es muerte, y aunque fallaras en uno solo, igual te haces culpable de todos. Y el único precio es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a hablar un poquito de madurez. Cuando pasa el tiempo, y esto es principalmente para los que tal vez llevamos algún tiempo en el Señor, llegamos a acostumbrarnos a sus bendiciones y perdemos esa capacidad de asombro que tienen los niños. A un niño le regalas un regalo carísimo que va envuelto en una caja grande y tira el regalo y se mete en la caja y la usa de carrito, ¿verdad? Y está sorprendido con el regalo, ¿sí? Con la caja. Entonces es tan fácil sorprender a un niño. Y los adultos no, ¿verdad? Los adultos a veces las cajitas son así, pero el regalo tiene mucho valor y wow, le vas a un niño una camisa bien costosa en un envoltorio chiquito y se pone a llorar, ¿verdad? Porque él quería un juguete o qué sé yo. Pero hemos perdido esa capacidad de asombro y no la perdamos, de verdad. Y lo peor es que nos vamos volviendo ingratos porque nos acostumbramos a sus bendiciones y perdemos esa capacidad de asombro y necesitamos un super milagro para asombrarnos y decir gracias, Señor. Y lo peor es que disfrazamos esa ingratitud de madurez. Y decimos lo que pasa es que ese porque anda en su primer amor. Pero Dios jamás nos llamó a dejar el primer amor. De hecho, a una de las iglesias del Apocalipsis eso les reclama y les dice que se vuelvan al primer amor. Entonces no perdamos esa capacidad. La pasión por servir anda en su primer amor. Decimos, no, o sea, realmente el servir es un privilegio que Dios nos da. Y cuando no podemos hacerlo, lo que te decía yo cuando venía aquí y lo miraba así, realmente valoré el privilegio de servir, de venir, de abrazarlos. Entonces, yo me acuerdo hace muchos años cuando empezaban los retiros, anhelábamos que llegara el día del retiro para estar ahí sirviendo y servíamos en lo que nos pusieran. Y ahora armar un equipo de servicio cuesta, tristemente cuesta. El hambre por su palabra. Cuando se abrían enseñanzas, un desayuno o lo que sea, se llenaban. E íbamos, nos tenían que decir, mira, tranquilo, ¿verdad? Tu familia te necesita, porque andábamos en todas las enseñanzas, en todas las actividades. Pero ahora como ya maduramos, creemos que Dios solo nos habla directamente a nosotros, ¿verdad? Y ya no tenemos la humildad de recibir una palabra de otro hermano. Y necesitamos, se abren enseñanzas y no se llenan. El compartir su palabra, no teníamos nada de teología, pero compartíamos lo que Dios había hecho en nosotros, ¿verdad? Con cualquiera que se nos pusiera enfrente. Entonces, la invitación es, seamos otra vez como niños. No perdamos esa capacidad de asombro y démosle gracias a Dios por las cosas pequeñas y por todo lo que Él nos da. Y no somos conscientes de quién es el que nos da todo. ¿Quién es el que nos da todo? Y te voy a decir algunas de las cosas que escribí, ¿verdad? Porque es tanto que mejor lo escribí, de quién es el que nos da todo. Es el siempre presente, el gran yo soy, el que está en todo lugar al mismo tiempo y en todo tiempo, en toda su plenitud. Es aquel que lo sabe todo, que conoce el pasado, el presente y el futuro, lo oculto y lo público. Aquel que me conoce perfectamente, que conoce todos mis pensamientos, que mis caminos no le son ocultos, le son conocidos. El que conoce mis palabras antes de que tan siquiera lleguen a mi boca. Aquel que formó mis entrañas, que me hizo en el vientre de mi madre, aquel que me entretejió en lo oculto. Aquel que insufló aliento de vida para que fuera un alma viviente. Aquel que me formó con sus propias manos y me hizo a su imagen y semejanza. Aquel que es amor,
el único que puede amarme con amor eterno, un amor que trasciende el tiempo y el espacio, que me ama no por lo que hago o dejo de hacer, sino porque Él es amor. Aquel que dijo que nunca me dejará y jamás me abandonará, el que siempre está conmigo aun cuando todos me han abandonado. Él sigue estando allí. Aquel que me anima a seguir adelante, que me da nuevas fuerzas cuando ya no puedo más. El que es mi lugar seguro, mi refugio en medio de las tormentas. El que es el vencedor, el que no conoce la derrota, aquel que pelea mis batallas, el que me da la victoria sobre mis enemigos. El que es todopoderoso, el que tiene la suprema autoridad sobre todo y sobre todos, aquel para quien no hay grado de dificultad para hacer lo que sea, siempre y cuando esto vaya de acuerdo con su esencia y con su carácter. Aquel que con su palabra creó todo el universo y todo cuanto existe, lo visible y lo invisible. Para Él es igual de fácil crear el universo, sanar un enfermo, levantar un muerto. Para Él no hay imposibles. El que sostiene todo con la palma de su mano. Aquel que es perfecto en todos sus pensamientos, en todas sus palabras y en todos sus hechos. El que es eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, que trasciende el tiempo y el espacio. Aquel que es inmutable, que jamás ha cambiado ni cambiará en su carácter, en su perfección, en sus propósitos y en sus promesas. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El que es perfectamente santo, 3 veces santo, 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 santo. El perfectamente justo, perfectamente misericordioso y perfectamente bueno. El dueño de toda la sabiduría y la inteligencia. Aquel cuyo corazón es totalmente puro, el que es perfectamente fiel, el que dice y nunca, nunca falla, el que no deja de cumplir ni una sola de sus palabras, mi fortaleza en los momentos de angustia, mi compañía en momentos de soledad, mi proveedor, mi sanador, mi alegría en medio de la tristeza. El único en quien encuentro el verdadero gozo y la verdadera paz en medio de cualquier situación. Y aquel que dio lo más precioso y valioso que tenía porque quería disfrutar una eternidad conmigo. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración y toda la exaltación. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias y gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Y Dios, con todos esos atributos, pone sus ojos en ti como si solo tú existieras. Tiene cuidado de ti y está atento a cada detalle de tu vida. Y tiene planes de bien para cada día de tu vida. ¿Con qué razón el salmista decía que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Sí? Le podemos decir, ¿qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Gracias, Señor. Gracias. Y termino con esto. Seamos agradecidos. El Señor quiere, esa es su voluntad, que seamos agradecidos con Él y con los demás. Y vamos a tener un tiempo en algún momento para darle gracias al Señor, pero antes vamos a hacer algo, vamos a aprender a dar gracias entre nosotros y vamos a empezar con familias. Y ahorita no lo vamos a hacer, yo les voy a decir cuándo, pero cuando empecemos van a ir los hijos a buscar a sus papás. Y yo tal vez te voy a dar algunos tips o voy a hacer una guía de cómo podría ser. Y le vamos a dar gracias a nuestros papás. Y luego esposos con esposas, esposas con esposos, hijos con padres, padres con hijos. Y vamos a darles gracias. Ahí está, a los papás, esposo, esposa, esposos, hijos, hijos, padres. Y también
quiero tomarme un momento para darle gracias a nuestros ministros. Sí, lástima que Ángel no está de veras, pero espero lo estés viendo. Y quiero honrar a Ángel, quiero honrar a Juan José y a todo el consejo. Y lo voy a hacer en forma personal, pero creo que estoy hablando por toda la congregación. Gracias por sembrar la palabra en mi vida. Gracias por cuidar de mi vida espiritual, material, emocional y en todas las áreas. Gracias por siempre estar ahí. Gracias por su testimonio de vida. Gracias por su celo por las cosas de Dios. Gracias por esos sabios consejos cuando yo no sabía qué hacer. Gracias por reflejar su amor más que con sus palabras, con sus hechos, con sus acciones, con su vida. Gracias por su empatía en cada consejería. Y gracias por sus enseñanzas. Gracias en el nombre de Jesús. Y ahora sí les voy a pedir primero a los hijos que busquen a sus papás. Busquen a sus papás y denles gracias. Cada uno dele gracias por lo que sienta. Yo lo que voy a hacer es una pequeña guía, pero denles gracias. Papá, mamá, gracias porque han sido los instrumentos de Dios para traernos a la existencia. Gracias por jugar conmigo cuando estaba pequeño. Gracias por cuidarme, por hacerme sentir protegido, seguro. Gracias por velar por mi formación académica, por pagarla. Gracias por su amor. Gracias por sus consejos. Gracias por sus cuidados. Gracias por los sacrificios que han hecho por mí. Gracias también por aconsejarme y gracias también por corregirme. Aunque no me haya gustado, pero hoy entiendo que esa corrección ha valido la pena. Gracias, Señor. Porque tú estás aquí, Señor. Y donde ha habido heridas y divisiones, Señor, tú estás restaurando y sanando, Señor. Y ahora quisiera pedirle a los esposos que le digan a las esposas, que los esposos busquen a las esposas. Es un día de sanidad. Yo voy a poner una guía. Bien hubiera podido decir el esposo a la esposa: gracias porque siempre estás a mi lado, por tu esfuerzo para mantener la casa en orden y limpia. Gracias porque te preocupas por mí siempre, por tu amor, por tus detalles. Gracias porque eres la primera que se levanta y la última que se acuesta. Gracias porque cuando estoy caído y siento que ya no puedo más, tú has sido ese instrumento de Dios para levantarme. Gracias por administrar bien los recursos de la casa. Gracias por tu paciencia. Gracias por ser esa ayuda idónea. Te amo. Y ahora las esposas a los esposos. Y te voy a dirigir en una oración de cómo podría ser, pero tú dile lo que nazca en tu corazón. Gracias por tu esfuerzo para que no falte nada en la casa. Porque te desvelas, te angustias, tratando de cubrir el presupuesto. Gracias porque te has preocupado por mí siempre. Gracias por tu amor
por los detalles con los que me has sorprendido. Gracias por ser ese sacerdote para nuestro hogar. Gracias por tus oraciones, por asumir la responsabilidad de cada decisión que se toma en esta casa. Gracias por inculcarnos, a mí y a mis hijos, el amor al Señor, por ser ejemplo en nuestro hogar. Y ahora los padres a los hijos. Bien pudiera hacer la oración. No es oración, son palabras de gratitud. Gracias, hijos. Primero por existir, porque tú nos hiciste padres. Gracias por tus risas, por tus carcajadas. Eso le dio un nuevo color a nuestra familia. Gracias por hacernos reír. Gracias por tu esfuerzo en el colegio, en la universidad. Gracias por amarme. Gracias por tus detalles, por esos regalos en el Día de la Madre, por los actos del Día de la Madre o del Día del Padre cuando eran pequeños. Y gracias porque yo sé que has intentado obedecernos. Gracias. Gracias, hijo. Quiero expresar Hija, te amo.